laboral a Paolo Roca. La flexibilidad inevitable. La flexibilidad inevitable. Mucho de la modalidad de trabajo hoy tienen condiciones de empleo, trabajo a término, trabajo puntual, que no son la usual del mundo que conocíamos. Entonces, la reforma laboral para mí es un punto importante. La reforma laboral para mí es un punto importante. Bueno, Paolo Roca, lo escuchaban, ¿no? Sí, pero la flexibilidad es inevitable. marcar una cosita. Es inevitable. No hay duda que cierta clase del empresariado, representado por ejemplo por Paolo Roca, va a querer avanzar. Estaba todo el empresariado. Sí, por eso, lo que se junta en ideas, sobre todo, y de lo cual este gobierno forma parte, porque están ahí y son lo mismo, digamos, van a querer avanzar hacia una reforma de flexibilización laboral que yo creo que todos los que estamos acá de diferentes perfiles de la oposición vamos a intentar impedir y entender que algunas cuestiones hay que modificar, pero que siempre sea defendiendo los derechos de los trabajadores. Pero déjame marcar algo que decía Alvareza, porque me preocupa a mí, y es parte de lo que decía al principio de la falta de autocrítica. Marcaba, por ejemplo, la industrialización durante este periodo que vos marcás. Es cierto que del periodo de donde se arrancó, el 2003, y yo lo viví, y es así, pero después faltaron reformas estructurales en la última etapa, que hay que entender, que hay que hacer un mea culpa, que hay que hacer una autocrítica, revisar, porque si no, no hay posibilidad de plantearle de cara a los argentinos lo que necesita el país para avanzar ciertamente, porque veníamos de un entramado industrial destruido, veníamos del 50% de pobreza, las políticas que se implementaron permitieron esas mejoras que vos marcás a lo largo de determinados años, pero en la última etapa se abrazaron caprichosamente algunas medidas que no permitió cerrar frentes o avanzar con un rol del Estado estratégico para mejorar en términos de industrialización. Por eso nosotros estamos trabajando en propuestas que permiten avanzar en ese sentido. Eso es lo que estamos discutiendo. Bueno, me permiten un minuto, completamos este tema justamente con Berco, a ver de los dichos y de la presión del empresariado en idea sobre la flexibilización laboral que parece que se viene después del 22. Me tomé un rato, Gato, y me puse a mirar los balances del grupo Techint, junto con un economista que se llama Gustavo García Zanotti, rosarino él, que es de los especialistas de la nueva generación en estudiar balances en Estados Unidos, en Luxemburgo, en distintos lugares del mundo, porque Techint es precisamente un conglomerado con sede en Luxemburgo y con actividades en toda Latinoamérica y en otras regiones del mundo, inclusive Europa. ¿Qué muestran los números? Lo que muestran es que Paolo Roca pide flexibilización y pide protección de su producción en Argentina, es decir, que no entre a cero de la competencia, sobre todo China, pero que paulatinamente en los últimos años fue mudando su producción y sobre todo su empleo a un país de salarios bajos, a México. Mirá lo que surge de ver solamente el empleo en el balance de Techint. Insisto, estos son datos oficiales, datos que presentó ante las distintas bolsas del mundo, en este caso ante la Security and Exchange Commission, que controla los que cotizan en bolsa en Nueva York. Tenaris Siderca, la nave insignia del grupo Techint, que fabrica tubos sin costura. Su empleo en todo el mundo bajó porque bajó el precio del petróleo y trabaja para el petróleo. Pero fíjense ustedes cómo México se convirtió en solo 10 años en el país donde más emplea Techint. Claro, Paolo Roca pide flexibilización como siendo una empresa argentina, como si fuera una empresa argentina, pero actúa como una multinacional que muda su producción de manera muy notoria. Fíjense, en 2006 empleaba la mitad de gente en México que en Argentina, esta división, la nave insignia del grupo Techint, Tenaris Siderca. Y fíjense lo que ocurre en 2016 según su balance. México sobrepasa a la Argentina en términos de aporte al empleo que genera este grupo multinacional. Lo mismo pasa en Ternium Siderar, que es la división de aceros planos y largos de Techint, la división que hace la chapa para los autos, los hierros para la construcción y insumos de uso muy difundido en Argentina. Poneme la siguiente placa, Nico. Ahí vas a ver que Ternium Siderar, claro, en 2006 ya empleaba más gente en México que en Argentina, pero que el incremento es descomunal en México, mientras que en Argentina se mantiene prácticamente igual. Insisto, datos de los balances de Tenaris Siderca y de Ternium Siderar.
Paolo Roca pide flexibilización en Argentina, pero ya está actuando en consecuencia y mudando al país que es en Latinoamérica el ejemplo de flexibilidad, que es México. Uno le podría decir, en todo caso, es consecuente con sus palabras. Claro, el problema es que en Argentina pide que no se lo trate como una empresa extranjera, sino que se lo trate como una empresa nacional y que se proteja, por ende, su producción de la competencia importada. Te quiero mostrar una última para que veas que en realidad en Argentina no es que las empresas no se pueden achicar, porque Roca decía en otro tramo de su discurso, a mí me pareció muy, pero muy paradigmático lo de Roca. Me parece que es un ariete de algo que va a seguir muy fuerte, que es la presión para flexibilizar el trabajo en los próximos 2 años en Argentina. Y fíjate, 2014 contra 2016 estoy comparando, ¿no? Porque esto es una tendencia mundial la que se vive de la flexibilización. 2014-2016, Tenaris en el mundo echó 8.417 empleados, o sea, redujo un 30% su plantel. Claro, de la mano de la caída de los precios del petróleo. En Argentina redujo 25%. No es que los convenios laborales de Argentina no le permitan a una empresa reducirse. Donde se redujo algo menos es en la Italia natal de Paolo Roca, hombre que nació en Milán y que comparte su estadía, digamos, reparte su vida entre Milán, Argentina y Nueva York. Pero claro, en Italia se ve que las leyes son todavía menos flexibles porque el 20% solamente es lo que redujo de su plantel allí. Datos, insisto, que permiten contrastar lo que dice un empresario en un ámbito tan influyente como IDEA con lo que muestra su balance.